Hola, muy buenos días, José y Diego. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien. Bueno, tengo el placer de introducir esta sesión con José Valdés y Diego Vidrio, responsables de cuentas para América Latina de Geotab. Espero logre convencer a todos que invertir en telemática y conexión no es un gasto, sino que es un ahorro. Ellos nos van a indicar cómo la temática y sus aplicaciones pueden ayudar a controlar y reducir los gastos de una flota en todos sus rubros. Bueno, José, Diego, ahora les toca a ustedes. Bueno, muchas gracias, Pascal. Bueno, como lo mencionaban, mi nombre es Diego Vidrio, soy Partner Account Manager en Latinoamérica. Llevo en Yotab 2 años trabajando. Me encargo de algunas cuentas y también de generar negocios con nuevas empresas de fleet management. Ahora también buscando nuevas alianzas estratégicas con diferentes OEMs a lo largo de la región y espero como en casa todos se encuentren muy bien. Y el día de hoy quisiera hablarles un poco sobre los costos que nos generan nuestras flotas y cuáles son los principales ahorros que podemos generar con la tecnología de Yotab. Algunas de las experiencias que nuestros resellers nos han compartido desde México hasta Argentina. El día de hoy, perfecto. Creo que me pasé una, listo. El día de hoy les quiero platicar sobre 5 puntos básicos de los costos y los ahorros que nos pueden ayudar con la telemática. Los costos fijos de una flota, los mantenimientos preventivos que necesitamos hacer a nuestras flotas, los costos variables que nos generan, los costos en mantenimientos correctivos e infracciones, como lo llamamos en México, o las multas que podemos tener en México y Latinoamérica. Y el punto clave, cuáles son los ahorros y beneficios que podemos obtener gracias a la telemática. Perdón, listo. Ahora hablaremos un poco sobre, voy a desglosar cada uno de estos puntos que mencioné, los costos fijos que nos generan en nuestras flotas y los mantenimientos preventivos que necesitamos realizar a nuestras unidades. Como sabemos, es necesario contar con un seguro para nuestras unidades. Estos costos pueden variar dependiendo de varios factores, como por ejemplo el número de unidades que tenemos del mismo modelo, la edad promedio de los conductores de nuestras flotas, el tipo y año de vehículos. El rubro creo más importante a considerar en esta parte de seguros es el índice de siniestros que tenemos en nuestras flotas. Si el número de siniestros incrementa, por ende el valor de nuestra prima se eleva y nos impacta en un costo directo al tema de la póliza de nuestro seguro. La verificación o inspección de las unidades, dependiendo en el país donde nos encontremos en la región, pero dependiendo el año del vehículo, el gobierno nos pide que cada 2 años, cada año o cada semestre sea obligatorio que tengamos que tener esta unidad verificada o registrada para que pueda circular sin ningún problema. Depende también de las emisiones de dióxido de carbono que emiten los vehículos, pero es lo que nos pide el gobierno. Y esto también creo que es un costo fijo para las unidades. Los pagos mensuales de nuestra flota, ya sea por leasing, por renting o por un financiamiento común para una flota completa. Entonces, también es un gasto fijo que tenemos un costo fijo de nuestras flotas, ¿no? Y los mantenimientos preventivos son unos gastos que debemos de considerar, ya que se realizan en tiempo y forma para evitar problemas graves con los vehículos. Como sabemos, se tienen que hacer por kilometraje o por tiempo, depende de lo que nos indique la marca. Y otro de los factores que debemos de considerar para tener un vehículo es que los mantenimientos preventivos se realizan para no perder la garantía de estos vehículos. La siguiente, perfecto. Los costos variables. Estos son los que nos impactan de manera directa en el bolsillo y que son, no siempre podemos estarlos controlando. Tenemos que poner el doble de atención porque se pueden salir de control y para volver a dejar a punto en buenas condiciones un vehículo puede llegar a ser muy costoso. Esto hablo ya de tiempo
que pase de 2 a 3 años que un vehículo no esté en buenas condiciones, pero quiero hablar de 4 principales costos variables que podemos llegar a reducir o evitar dependiendo del caso. El primero que quiero tocar es el consumo de combustible. Sabemos que un vehículo necesita combustible para funcionar, ya sea gasolina, diésel o, digo, ahora los vehículos híbridos y eléctricos, pero cuando se pasan los consumos, estos gastos salen de control y de los parámetros regulares que nosotros hemos establecido. Esto sea ya que el vehículo se esté usando en excesos de velocidad, en horas no permitidas o para otros propósitos que no son los que se están estableciendo en las compañías. Porque se está manejando rápido o, por así decirlo, que tenemos unas revoluciones por minuto elevadas. Entonces el consumo de combustible es alto. Otro de los casos que nuestros resellers nos comentan y que es muy común, que dejan el aire acondicionado prendido cuando el vehículo esté detenido. Esto nos genera un costo muy alto en el vehículo y un desgaste también. Otro de los ejemplos es que las unidades de reparto dejan los vehículos encendidos cuando están detenidos y esto nos genera un costo adicional al consumo de combustible. También podríamos hablar un poco de seguridad, pero solo quiero dejar el dato que procuremos dejar el vehículo apagado cuando no estemos dentro de la unidad, para llegar a evitar este tipo de consumos y de seguridad. Y como último ejemplo también quisiera mencionar, la unidad puede llegar a tener alguna falla de algún sensor y podemos llegar a tener un consumo más alto de lo normal. Entonces, por eso necesitamos hacer nuestros chequeos periódicos de las unidades. El segundo punto que quiero tocar es el de los neumáticos, tanto como del combustible de los neumáticos. Si el vehículo se usa en exceso u horarios fuera de trabajo o no permitidos por la compañía, los neumáticos necesitarán ser reemplazados en menor tiempo y esto genera un gasto que no teníamos considerado para nuestra flota. Otra forma de tener los neumáticos en buenas condiciones siempre es revisar la presión correcta. Esto por lo regular lo podemos encontrar en la tapa de carga de combustible, en la puerta del piloto o para mayor seguridad en los manuales del vehículo. Solamente tenemos que revisar la presión periódicamente y si se puede que hagan la rotación de los neumáticos cada vez que vayamos al servicio de mantenimiento y muchas de las veces podemos también checar la presión de las llantas cuando cargamos combustible. Las piezas de desgaste, el tercer punto que quisiera mencionar en estos costos variables. Como sabemos, no tenemos la certeza de cuándo una pieza de desgaste nos puede llegar a fallar. La marca tiene tiempos aproximados de cuánto puede llegar a fallar una pieza de desgaste, pero no es un tiempo exacto. Entonces debemos de manejar con precaución dentro de límites de velocidad. Y un ejemplo de estas piezas de desgaste, los frenos. Si manejamos más rápido, tenemos que frenar con mayor dureza. Las pastillas de los discos se desgastan mucho más rápido y entonces tenemos que hacer un cambio de estos frenos o en su momento también de los discos con anticipación a lo que la marca nos pudiera recomendar, ¿no? También podemos correr el riesgo de tener infracciones y mayor consumo de combustible, pero bueno, ahorita lo mencionaremos más adelante el tema de las infracciones. También es algo que necesitamos tener en mejores condiciones las piezas de desgaste, porque nuestra flota puede llegar a tener un desgaste más alto, entonces los vehículos estarán en peores condiciones. Y no solo hablo de los frenos, sino amortiguadores, los sensores, todas las piezas que son de desgaste, entonces no tendremos un desempeño óptimo de nuestras unidades. Perdón. Si todos nuestros vehículos tienen las mismas horas de trabajo en una semana o en un periodo de tiempo, el desgaste que va teniendo en estos periodos no va a ser el mismo. Entonces debemos darle una buena rotación a nuestras unidades para que tengan un desgaste parejo, por así decirlo, u óptimo. Y esto es básicamente para las unidades de reparto, unidades que se manejan con diferentes conductores. Y por último, de los costos variables que quiero mencionar, son los peajes. Como muchas veces por seguridad tenemos que ocupar vialidades con peaje, pero lo ocupamos porque vamos a destiempo y tenemos que llegar rápido a algún destino, porque es una ruta mal hecha, porque simplemente queremos terminar un trabajo antes de lo establecido y a lo mejor la política de la compañía no nos lo permite. Entonces,
pues, este es uno de los rubros que podemos evitar al 100% o hacerlo lo más eficiente posible. Quisiera hablar un poco de los mantenimientos correctivos e infracciones, ¿no? Sobre los mantenimientos correctivos, sabemos que puede ser hasta un 30 o un 35% más caro. Al hacer los mantenimientos preventivos en tiempo y forma, podemos tener nuestra flota en óptimas condiciones y evitar que estas medidas de mantenimientos correctivos se sigan haciendo recurrentes. Si en algún momento se llegara a encender la luz de diagnóstico, lo podemos saber con la telemática de IOTAP para hacer estos cambios oportunos y realizar los mantenimientos que se debe para que no se vuelvan más graves la situación y nos haga todavía más costoso. Podemos llegar a controlar mejor nuestras flotas con calendarios, con notificaciones, ya sea por tiempo o kilómetro recorrido. De esta manera nuestra flota estará en equidad de condiciones y podemos darle una vida prolongada a los vehículos. También algo relacionado con el consumo de combustible son las revoluciones por minuto. Si un vehículo hay incremento de revoluciones por minuto o las revoluciones por minuto exceden los parámetros establecidos, quiere decir que tenemos un mayor consumo de combustible, que tendremos que reemplazar las piezas de desgaste en menor tiempo y probablemente tenemos que hacer un mantenimiento preventivo de manera anticipada. Esto nos genera un costo adicional a nuestra flota y por eso con la telemática aplicada, la información y los datos correctos nos llevan a tomar mejores decisiones. Capacitar o entrenar a nuestros conductores de la flota y reducir los costos tanto en combustible como en neumáticos, piezas de desgaste y tener una flota mucho más sana. Las multas e infracciones, otro rubro que debemos de tener cuidado porque puede llegar a ser muy costoso. Quisiera hablar sobre 3 ejemplos principales de los que tenemos que poner atención. Las multas o excesos de velocidad. En algunos países de la región el gobierno nos exige hacer inspecciones o verificaciones 1 o 2 veces al año. Si se tienen multas, no podemos realizar estos procedimientos, tenemos que pagar multas, multa completa y generar contratiempos en la flota. Y en este caso tendríamos que pagar una multa a lo mejor por la verificación que no se hizo en tiempo y forma y por el exceso de velocidad que teníamos. Podemos tener multas por malos hábitos de conducción, dejar estacionar en lugares prohibidos, estacionar en doble fila, lo decimos aquí en México, en algunas rampas para discapacitados, también podemos tener infracciones al dar vueltas prohibidas en donde no se debe, o una de las más peligrosas que demos vuelta o nos estacionamos en vialidades donde solo puede transitar el transporte público, y es algo muy común que he escuchado que pasa en México y en la región. Las infracciones que en lo personal me pueden dar más coraje son las renovaciones tardías. Por ejemplo, que no se realicen estas verificaciones vehiculares en el tiempo establecido y nos den una infracción. Las tarjetas de circulación, en México le llamamos tarjeta de circulación o la papeleta para poder circular, la tenemos que estar renovando cada año o cada 3 años para que no nos generen una infracción y los vehículos puedan circular. Muchas de estas veces, si te llevan a algún depósito vehicular o algún corralón, como lo decimos en México, tenemos que pagar, aparte de la multa de que no tenemos estos papeles en regla, tenemos que pagar otra infracción porque nos detuvieron. Y en algunos países, en México y Colombia, por lo que sé, tenemos que pagar una tenencia anual para poder circular y debemos de tener cuidado que estos trámites no se nos pasen o no se nos olviden. Tenemos diferentes herramientas para administrar los costos. Como sabemos, la telemetría es una de las herramientas más poderosas en el mercado y quisiera hacer énfasis en 3 reportes que en lo personal me gustan mucho y es el Safety Scorecard. Es un reporte donde podemos ver los excesos de velocidad de conducción agresiva y si el conductor no lleva el cinturón de seguridad, podemos saber cuántas veces se han roto estas reglas. Otro de los reportes es el tiempo en ralentí, cuánto tiempo lleva el vehículo detenido, encendido, y las revoluciones por minuto, cuántas veces se han excedido las revoluciones por minuto que el administrador establece, ¿no? Entonces, para la creación de reportes personalizados no necesitamos estar creando todo el tiempo reportes, sino podemos hacer un reporte, subirlo a la plataforma y cada vez que necesitemos la información, la tenemos de manera digerida. Y también podemos saber si nuestra flota está haciendo rutas óptimas y si no podemos optimizar también estas rutas.
Quisiera cerrar esta plática con los ahorros que podemos tener o cuáles son los más representativos. Para mi consideración, el más representativo es el de combustible. Podemos hacer conciencia de los conductores en los excesos de velocidad, en los tiempos de ralentí, que no se olviden del vehículo encendido y las aceleraciones bruscas. También el segundo ahorro de las unidades, que no es un ahorro inmediato, pero a lo largo del tiempo podemos reducir la reducción de las pólizas de seguros por incidentes. Podemos hacer una negociación con las aseguradoras. El ahorro en trámites e infracciones, como les mencionaba, es que no se nos olviden estos trámites y que las infracciones podemos reducirlas a un 100%. Los mantenimientos correctivos que se hagan en tiempo y forma, y también los correctivos que sean los menos posibles, porque son lo que más tenemos, un gasto adicional que no lo tenemos contemplado en nuestra bolsa. Y por último, el beneficio creo que es el mayor de tener nuestras unidades en excelentes condiciones, por seguridad del conductor, pero por beneficio también de la economía dentro del periodo de arrendamiento o financiamiento. Al final de este periodo de arrendamiento podemos tener un mayor beneficio de las unidades. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Aquí dejo mis datos. Mi correo diegovidrio@yotap o ventaslatam@yotap.com. Perfecto, pues en lo que nos llegan preguntas, Diego, no sé si puedas comentar este tipo de soluciones como la nuestra. ¿Tú crees que puede traer un beneficio a una flota pequeña igual a una flota grande, o solamente enfocar alguno de los dos? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo creo que en esta parte, tanto sea una flota pequeña o una grande, podemos tener una reducción en costos considerable. No sé, un ejemplo, si estamos teniendo infracciones por $100 mensuales, si aplicamos la telemática y educamos a los conductores, pues en un año tenemos un ahorro de $1,200. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ya sea una flota grande o pequeña, pues podemos encontrar esta reducción de costos. Bueno, Diego, te quería agradecer muchísimo por la presentación, que fue realmente excelente, pero tenía una pregunta sobre confidencialidad. ¿Existe algún tipo de problema con manejar tanta información? No, porque realmente en temas de confidencialidad, el dueño de esta información es el reseller. No, Yotap no somos dueño de esta información. Toda la información viaja encriptada del dispositivo a los servidores y de los servidores directamente a la plataforma del reseller. No sé si esa era la pregunta, o José, ¿quieras añadir algo más? Sí, esa es la pregunta, pero yo me preguntaba que si a nivel de país habían algunas restricciones sobre el manejo de datos. Vos sabes que esto es muy frecuente en Estados Unidos o en Europa, y quisiera saber si en América Latina también tienen ese tipo de problema de tener que manejar con sumo cuidado los datos por razones de reglamentación. Me parece que en temas de reglamentación en el mercado latinoamericano todavía no es tan estricto el tema de confidencialidad de datos como puede ser, por ejemplo, en el estado de California, ¿no? En Estados Unidos, ahí es mucho más estricto este asunto. Sin embargo, nosotros, al tener que apegarnos a restricciones tan fuertes en un gobierno como el de Estados Unidos, aplicamos lo mismo exactamente al mercado latinoamericano, ¿no? Que es confidencialidad completa de los datos. Incluso a veces nosotros internamente en Yotap no podemos incluso meternos a ver la información del cliente, porque la información es del cliente, ¿no? Entonces, si el tema de privacidad de datos, pues ese lado deberíamos estar cubiertos. Muy bien, está muy claro. Yo le quería preguntar también cuáles son los países más receptivos, cuáles son los países donde tienen mayor éxito en el desarrollo de la telemática en América Latina. Pues yo creo que si lo vemos en de éxito, pues en todos los países hemos tenido cierto impacto, pero en México es donde tenemos el mayor volumen, y es lo que queremos replicar a América, a Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, pero en México tenemos alrededor de 100,000 dispositivos, y es donde más éxito hemos tenido, y queremos replicar esto para países como Chile, Colombia, Perú, Argentina.
y Brasil, obviamente, que es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica. Muy bien, no sé si hay otras preguntas del público. Me parece que solo hay comentarios que los felicitan por el interés de la presentación, pero no veo preguntas, o sea que me parece que todo fue muy claro y les quiero agradecer por esa excelente presentación, esperando que vaya desarrollando todavía más rápido la telemática porque es seguramente muy útil para hacer una flota más efectiva y reducir los gastos. Muchísimas gracias a ambos, Diego y José. Muchas gracias. También estamos disponibles en el booth para si quieren acercarse a hablar con nosotros, resolver dudas y les podemos hacer una conversación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y me parece que ahora es tiempo para el networking, o sea que pueden seguir conversando con José, con Diego a través del networking también. Adiós, muchas gracias a todos. Gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego.